Vamos a analizar y refutar un versículo muy cuestionado y muy mal interpretado por la doctrina unicitaria, o también llamados modalistas o solo Jesús. El versículo es Isaías 9:6. Este versículo dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En este versículo, los unicitarios afirman que Jesús es el Dios Padre, que aquí se enseña que Jesús es el Dios Padre. Primero, para desmantelar toda esta creencia herética, hay que tener en cuenta que la palabra nombre usada en este versículo no se refiere al nombre de pila, sino que, como en gran parte de la Biblia, la palabra nombre hace referencia a autoridad, mandato o también características de alguien. Aquí, donde dice y se llamará su nombre, lo que está mencionando es que las características del Mesías serán las que se mencionan a continuación: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Tampoco son títulos estos, sino que son las características del Mesías. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Por lo que dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El versículo 7 confirma las características que se mencionan en el verso 6. Admirable consejero, vemos que en el verso 7 dice que el imperio, el reino del Mesías será en juicio y en justicia, lo cual hace referencia a lo que dice admirable consejero, a las características que se mencionan en el verso 6. Dios fuerte hace referencia en el verso 7 a que su imperio no tendrán límite. Padre eterno, que estas son las palabras polémicas de este versículo, que ya lo vamos a analizar en detalle, pero aquí Padre eterno significa autor de la eternidad, y vemos que el imperio del Mesías es desde ahora y para siempre, como lo dice el verso 7. Y príncipe de paz, también en el verso 7 dice que su imperio y la paz no tendrán límite. Vemos que las características que se mencionan del Mesías en el verso 6 se confirman en el verso 7. Y yendo a las palabras polémicas de este versículo, el cual la unicidad lo lee literalmente, Padre eterno, hay que tener en cuenta que, primero, Padre eterno, la traducción o en la interlineal, si vamos a los manuscritos, al idioma original de este versículo, dice la construcción gramatical que se utiliza es la misma para príncipe de paz. Es decir que, así como se traduce príncipe de paz en vez de príncipe pacífico, también se debe traducir, en vez de Padre eterno, Padre de eternidad. Por lo tanto, vemos que ya aquí la palabra Padre ya no hace referencia, como los unicitarios pueden llegar a pensar, a personas, sino a Padre de eternidad, Padre de la eternidad. Y esta misma traducción e interpretación es la que han creído los judíos, e incluso lo podemos ver en sus traducciones hebreas antiguas, como el Targum de Jonathan, que es del siglo II, que las palabras
Dios fuerte, Padre eterno, ellos la traducen como poderoso Dios existiendo para siempre. Es decir que Padre eterno, la cual la traducción correcta es Padre de eternidad, hace referencia al autor o al creador de la eternidad y no a un progenitor. La palabra Padre en el contexto hebreo antiguo se usa mucho para hacer referencia al autor o fuente de algo. Aquí Padre eterno es Aviad, Avi significa padre, y también el nombre Abigail, Abigail, que significa padre de alegría, su traducción correcta es fuente de alegría. La palabra Abi no se refiere a un progenitor, sino a la fuente. Abigail significa fuente de alegría. Padre de eternidad o Abiad, utilizada en este versículo, se refiere a lo mismo, a fuente de eternidad. Así se ha traducido en los escritos hebreos antiguos y así también lo traducen los judíos hasta el día de hoy. Esta parte, Padre eterno, lo traducen como autor de eternidad. Es decir, que la característica del Mesías no es que es Padre, sino que es la fuente de la eternidad. Eso a tener en cuenta. Y también es que principalmente la Iglesia, el cristianismo, a lo largo de la historia, han interpretado estas palabras, Padre eterno, como que el Mesías es la fuente de la eternidad, y así lo ha creído la Iglesia cristiana a lo largo de la historia. Nunca creyeron que Jesús podía ser el Dios Padre, como afirma la unicidad, y además es que los apóstoles también lo interpretaron así, porque nunca afirmaron que este versículo podía hacer referencia a que Jesús era el Dios Padre. No existe ningún apóstol que haya dicho o escrito que Jesús era el Dios Padre. Entonces podemos ver lo errado de la interpretación unicitaria respecto a este versículo. ¿Por qué? Por su mala interpretación o conocimiento, tanto del contexto histórico, por las palabras usadas en la antigüedad, ya sea para nombre y para padre.